Transmitiendo con 1791 MHz en la amplitud empoderada desde la Ciudad de México, Generol. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible. Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en su programa Generol. Mi nombre es Heli. Hoy es 2 de noviembre y tenemos un programa espectacular. El día de hoy sí nos acompaña por fin Elisa, que nos estará presentando todo el programa del día de hoy, y les recordamos que nos escriban a través de todas las redes sociales @redgeneración, www.redgeneracion.com y a través de el correo electrónico generoles1@gmail.com. Háganos sus quejas, sugerencias y pues vamos a darle inicio a nuestro primer programa de noviembre. Y vamos a dar inicio con nuestras efemérides. El día de hoy vamos a tener unas cuantas efemérides, no sin antes comentarles que justo a partir del 6 de noviembre de 1892 muere en Buenos Aires la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti, precursora de la novela fantástica en el continente y defensora de la educación femenina. Noviembre es también el natalicio de María Elena Moyano Delgado, gestora de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador del Perú y de la organización ISIS Internacional. Y con esta antesala nos vamos con nuestras efemérides de el 1 de noviembre. Pero de 1786 en Buenos Aires nace María de Todos los Santos Sánchez de Thompson, más conocida como Mariquita Sánchez. Su primer gesto de rebeldía fue enamorarse de su primo Martín Thompson, con quien se casó desafiando la voluntad de su familia. Participó activamente en la causa independentista. Su casa se convirtió en un lugar de reuniones secretas y tertulias patrióticas. En su célebre salón se cantó por primera vez el himno nacional argentino y fue cabeza de la primera sociedad benéfica. Durante el gobierno despótico de Rosas, Mariquita se exilió en Montevideo porque, a pesar de su amistad con el dictador, se convirtió en su opositora. Elisa, ¿andas por ahí? Bueno, el 2 de noviembre, pero de 1908, nace en México Luisa Josefina Hernández Lavalle, destacada dramaturga y novelista, que fue Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002. Ella es la dramaturga más reconocida dentro de la generación de los años 50 del siglo XX. Entre novelas y obras de teatro ha escrito cerca de un centenar de libros. Ejerció la docencia universitaria por más de 40 años en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es considerada la precursora del teatro de protesta latinoamericano. Inicialmente se inscribe dentro del realismo y posteriormente incursiona en el expresionismo y el teatro de absurdo. Es de noviembre, pero de 1793, en Francia, Olympe de Gouges, así se dice, es condenada a morir en la guillotina por traidora a la revolución, bajo la exaltación de las ideas revolucionarias de 1789. Olympe, escritora y actriz, publicó en septiembre de 1791 un manifiesto titulado La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, tomando como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre. Lo aplicó a las mujeres para defender sus reivindicaciones. Y en 1911, igual 3 de noviembre, nace en Lima, Perú, la musicóloga Rosa Larco Larraburre,
considerada una pionera en el campo de la actividad coral como fundadora de varios conjuntos musicales en colegios estatales. En 1954 impulsa la creación del coro universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el que se estrena la suite Yaraná. Bajo su dirección, el coro universitario realizó una importante labor ante el Consejo de Difusión Cultural en todo el país, y en 1958 representa al Perú ante el Consejo Internacional de la Música de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO. En 1963 participa en la Confederación de Coros de América, compuso canciones y cánones sobre temas peruanos en 1960, como La Danza de los Negritos de Bambuco. En 1979 obtiene el Premio Casa de las Américas en musicología e impulsa y participa en organizaciones de derechos humanos. Bueno, el 4 de noviembre de 1780, Micaela Bastidas se incorpora a la rebelión de Tupac Amaru contra el dominio español en el Perú. Se caracteriza por su liderazgo y valentía. Al ser capturada por los españoles, fue torturada al negarse a revelar los nombres de los líderes del movimiento. Y en el 4 de noviembre, pero del 2003, fallece Rachel de Quirós, afamada novelista brasileña, que fue la primera mujer que ingresa en la Academia Brasileña de Letras en 1977. Autora de 23 libros y coautora de otros 4, su vasta obra ha sido traducida y publicada en francés, inglés, alemán y japonés. Se inició en el periodismo siendo casi una niña, actividad que mantuvo a lo largo de su vida. Se recuerda como la cronista semanal del periódico O Estado de Sao Paulo. En 1957 es consagrada por la Academia de Letras brasileña por el conjunto de obra con el premio Machado de Assis. También fue dramaturga. Una de sus mejores contribuciones en el campo fue a Beata María do Egipto, por la que obtuvo en 1959 el premio de teatro del Instituto Nacional del Libro y el premio Roberto Gómez a la mejor dramática. Fue integrante del Consejo Federal de Cultura desde su creación en 1967 hasta 1985. En 1993 recibe el premio Camões, el más alto galardón de la lengua portuguesa. El 6 de noviembre de 1892 muere en Buenos Aires Juana Manuela Gorriti, escritora, maestra y periodista de la generación de mujeres que se rebeló contra los cánones de sumisión y las normas sociales. Vivió por 20 años en Lima, donde estableció las célebres tertulias literarias para dar tribuna a las mujeres escritoras. Fue el centro de la vida cultural limeña, con un amplio reconocimiento del mundo intelectual de su época. Fundó revistas y es considerada precursora de la novela fantástica en América. El 7 de noviembre de 1967 nace nada más y nada menos que Marie Curie, científica de vocación. Estudió en la Sorbona y luego en la Sorbona de París, y fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903, que compartió con su marido Pierre Curie, ¿así se dice? Y con el francés H. Becquerel. En 1906, luego de la muerte de Pierre, asume la cátedra de física. Será la primera mujer en ser aceptada como profesora en la Sorbona, y en 1911 recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. En 1908, en el Perú se promulga la ley que permite el ingreso de las mujeres a las universidades. Y en 1909, en Durango, México, nace Nelly Francisca Campobello, destacada bailarina, coreógrafa, escritora y promotora cultural, que fue reconocida como una autoridad en su ramo. Dedicó gran parte de su vida a la investigación, la enseñanza de las danzas autóctonas mexicanas. Fruto de este trabajo es el libro Ritmos Indígenas de México, que se publica en 1940 al lado de su hermana Gloria. Participa en la gestación de la Escuela Nacional de Danza en 1932.
Más adelante, en el 37, Nelly es nombrada directora de la END. Como escritora publicó la novela de vivencias de la Revolución Mexicana titulada Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, en 1931, que tuvo varias ediciones. En 1940 aparece Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, una investigación sobre la trayectoria de este caudillo, colocando a la autora en el grupo de escritores de la Revolución. Su desaparición y muerte permanece en el misterio. Se ha dicho que fue secuestrada por personas con quienes tuvo vínculos artísticos y que el móvil del presunto secuestro fue el robo de sus bienes, valorados en varios millones de dólares. Luego de largas pesquisas, la Comisión de Derechos Humanos del DF descubrió que Nelly había muerto en julio de 1986 y no se sabe por qué. Y finalmente, el 8 de noviembre de 1793, en Francia, Jean-Marie Philippon, más conocida como Madame Roland, es condenada a morir en la guillotina. Casada con Jean-Marie Roland, abrazó la causa girondina durante la Revolución, ejerciendo una gran influencia política para lograr el ascenso de su marido dentro del partido girondino. Cuando Jean-Marie Roland fue elegido ministro del Interior, ella ocupó un lugar muy importante. Al ser proscrito el partido, los Roland se negaron a huir, siendo conducidos a la cárcel, donde se les sentenció a la pena de muerte. Madame Roland escribió en prisión sus memorias. Y con esto vamos a dar inicio a nuestro programa de Calaveras y Diablitos. El día de hoy vamos a platicar de un tema. Con esto. ¿Sí, Eli? Sí, vamos a escuchar entonces la música, la rola de Calaveras de Azúcar, La Bruja. Y esto es básicamente un grupo de chicos que se forman aquí en el DF con el género folk contemporáneo, así lo nombran ellos. Y este grupo está compuesto por Sergio Quiñones en el bajo, Emiliano Arandazzi en el acordeón y la melódica, Eric Calderón, gaita, flautas y flautines, Luigi Rabago en la guitarra y Arturo Fernández en la batería. Provienen de los oscuros mundos de la música independiente. Queda con ustedes La Bruja.